La Biblia revela que las naciones no actúan al azar. La historia avanza según un plan, y la profecía nos advierte que ciertos poderes tendrían un papel decisivo en los acontecimientos finales. Entre ellos, emerge una nación joven, influyente y global, los Estados Unidos de América, fundados sobre ideales de libertad civil y religiosa. Hoy marcan el pulso de la política, la cultura y la moral del mundo. Es posible que la profecía bíblica haya anticipado su ascenso y su papel en los eventos modernos. En este video revisaremos la escritura con la historia y los acontecimientos actuales para entender qué tiempo estamos viviendo y hacia dónde nos dirigimos. El profeta dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Daniel capítulo 7 versículo 2. En Apocalipsis capítulo 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Hay que buscarla, por lo tanto, en el continente occidental. ¿Cuál era, en 1798, la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez, el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra, y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado,
un escritor notable, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada y dice: como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. G. A. Townsend, Lo nuevo comparado con lo antiguo, página 462. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos, cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución estadounidense garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Pero la bestia, que tenía cuernos como de cordero, hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada, y sin embargo vivió. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 14. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, es decir, del poder papal, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado.
Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios finalmente a la Constitución norteamericana. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución. La Constitución norteamericana garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa, inofensiva, y que habla como un dragón, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo, y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. El conflicto de los siglos, capítulo 26, páginas 492 a la página 496. El reconocimiento de los Estados Unidos de América como un imperio contemporáneo es común hoy en la prensa y entre los investigadores de diversas áreas, tales como la economía, política, sociedad y cultura. Sin embargo, mucho antes de que ese país asumiera su actual condición de imperio, intérpretes adventistas en el siglo XIX ya habían relacionado esa nación emergente con las profecías apocalípticas. La interpretación profética que identifica a esa nación con el poder político-militar representado en Apocalipsis capítulo 13 es exclusivamente adventista, aunque hay innumerables teorías de la conspiración que también le atribuyen a los Estados Unidos un papel negativo en el escenario del mundo contemporáneo. En este contexto geopolítico del siglo XXI, en el que los Estados Unidos han sido confrontados con el crecimiento y el fortalecimiento económico y político de otras naciones emergentes, muchos se han levantado para cuestionar esta interpretación profética que relaciona Apocalipsis 13 con Estados Unidos. La idea presentada aquí, en este video, que impone a Estados Unidos como un poder sociopolítico y militar y como una nación profética, surge inicialmente de los estudios de los pioneros adventistas, pero también de la observación de las películas de Hollywood y de algunos discursos de líderes políticos que proyectan a los Estados Unidos como una nación mesiánica con una misión divina. Algunos de estos discursos son, por ejemplo, el del expresidente George W. Bush, quien el 20 de enero del año 2001
en la ceremonia de asunción presidencial declaró: nosotros tenemos un lugar cautivo en una larga historia, la historia de un nuevo mundo que se transformó en un servidor de la libertad. Además, el 25 de enero del año 2003, en un discurso dado en el Congreso antes de atacar a Irak, el presidente Bush proclamó que Estados Unidos es una nación fuerte y digna en el uso de su fuerza y que los estadounidenses son un pueblo libre que sabe que la libertad es un derecho de cada persona y el futuro de toda nación. Entonces agregó: la libertad que tenemos no es un presente de los Estados Unidos para el mundo, es un regalo de Dios para la humanidad. Más adelante, en el discurso de asunción presidencial de su segundo mandato, el 20 de enero del año 2005, Bush reiteró: con nuestros esfuerzos, nosotros encendemos una llama en la mente de los hombres. Ella calienta a aquellos que sienten su poder, quema a aquellos que combaten su progreso, y un día ese fuego indomable de la libertad va a alcanzar los rincones más oscuros de nuestro mundo. Otro ejemplo lo encontramos en el discurso del presidente Barack Obama, proclamado durante la ceremonia de asunción presidencial de su segundo mandato el 21 de enero del año 2013. Dice Obama: lo que nos hace excepcionales, lo que nos hace estadounidenses, es nuestra fidelidad a una idea articulada en una declaración realizada hace más de 2 siglos. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Hoy continuamos la tarea sin fin de superar la brecha entre el significado de estas palabras y la realidad de nuestro tiempo, pues la historia nos dice que, aunque esas verdades son incuestionables, ellas nunca se hacen efectivas por sí mismas, y aunque la libertad es un don de Dios, esta debe ser garantizada por su pueblo aquí en la tierra. Esos discursos presidenciales le hacen eco a una creencia enraizada en la identidad estadounidense, que es la que señala a los Estados Unidos de América como la nación elegida, con prerrogativas que van más allá de los límites del bien y del mal, comisionada por Dios para cumplir un papel mesiánico en el mundo. El ideólogo estadounidense Robert Kagan, por su parte, cree que Estados Unidos alcanzará un pináculo en la historia de las civilizaciones, que resulta en un impulso por transformar a los otros países. Para él, desde la llegada de los padres peregrinos, los estadounidenses siempre ejercieron un poder expansionista o imperial. La ambición de desempeñar un papel grandioso en el escenario mundial está profundamente arraigada en el carácter estadounidense. Desde la declaración de la independencia e incluso antes, todos los estadounidenses, aun aquellos que no están de acuerdo en muchos asuntos, siempre compartieron la convicción de que su nación tenía un destino grandioso. Kagan, página 87.
Reinhold Niebuhr, considerado uno de los principales teólogos y filósofos de los Estados Unidos, afirma que los acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX hacen evidente que la historia le otorgó a los Estados Unidos la gran responsabilidad de defender los preciosos valores de la civilización occidental frente a las crisis desencadenadas por los totalitarismos contemporáneos. Niebuhr, páginas 3 y 23. Niebuhr considera que Estados Unidos fue llamado para liderar a las naciones libres en función de sus recursos económicos, políticos y militares, y principalmente por causa de sus valores morales y espirituales. La vocación estadounidense para el cumplimiento de un papel mesiánico en el mundo está presente en discursos presidenciales, en películas de Hollywood, en libros de importantes pensadores y predicadores estadounidenses, en documentos y símbolos oficiales, y se extiende hasta los sermones de los llamados padres peregrinos. Esa vocación atribuye un sentido sobrehumano a las acciones militares y políticas de los Estados Unidos de América. De esa manera, el poder temporal e histórico de ese país, como un imperio, sea haciendo el bien o el mal, pretende presentarse como el cumplimiento de un proyecto divino en una extensa obra de falsificación de las acciones divinas previstas en las profecías bíblicas. Las películas que promueven los valores y el papel histórico de los estadounidenses también muestran personajes, temas y narrativas de naturaleza religiosa y mitológica que retoman ciertos arquetipos de la memoria colectiva estadounidense. Al retratar periodos históricos, reproduciendo personajes y eventos, y al representar el papel que desempeña Estados Unidos en la defensa de la libertad en el mundo, las películas de Hollywood ayudan a solidificar la imagen del país como nación elegida para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Es por eso que para la comprensión de la profecía y su relación con Estados Unidos de Norteamérica, es necesario analizar importantes elementos de la cultura estadounidense, como la religión civil, la identidad nacional y la memoria colectiva. Se parte por ende de la hipótesis de que esa cultura está organizada como un sistema compuesto, entre otras cosas, por un conjunto de discursos, películas, libros y sermones, los que atribuyen a los Estados Unidos de América un papel mesiánico en la construcción de un nuevo mundo. Ese sistema funciona como una ideología y una cosmovisión de naturaleza religiosa que busca apoyarse en las propias profecías bíblicas. Siendo una ideología y una cosmovisión, la noción de que Estados Unidos es un instrumento divino para el establecimiento de un régimen de libertad y de derechos humanos en el mundo, no solamente legitiman las acciones estadounidenses en el marco geopolítico en el último siglo, sino también las acciones de Donald Trump en el último tiempo, como orquestadas en el plano divino universal, sino también elimina la posibilidad de criticar este sistema, como si el bien estuviese exclusivamente vinculado a esta nación y todo lo que se opone a ella fuese la materialización del mal. En el proceso de construcción
de la ideología estadounidense, las narrativas bíblicas de un paraíso perdido y de una nación elegida, junto con la promesa de restauración de un nuevo cielo y de una tierra nueva, fueron usadas de manera no espiritual, sino mitológica e ideológica. A través de este largo y fascinante proceso histórico y cultural, una identidad mesiánica fue construida para los Estados Unidos, que se presenta como una nación divinamente comisionada para el establecimiento de una era de libertad y de gloria para el mundo. Vista, sin embargo, a la luz de la interpretación profética adventista, la cultura y las realizaciones de esa nación se presentan como la propia falsificación del reino de Dios.